Hoy, 16 de diciembre de 1961, nació mi hermano Manuel Onelio Díaz Lacayo Ugarte. Es mi segundo hermano mayor. Y mi hermano Onelio, en el año 2009, me pasó un mensaje de esperanza que funcionó en mí para activar una secuencia de desarrollo que es lo que me tiene facultado para tocar el tema de hoy. El tema de hoy es adicción al alcohol y otras drogas, un fenómeno individual y social. Este tema lo voy a dividir con este contenido con primera parte y una segunda parte como una solución espiritual. Porque el tema de la adicción al alcohol y otras drogas es un fenómeno, porque atenta a todos los principios de vida, de evolución, de plenitud, de satisfacción, de felicidad. Es uno de los miles de atentados para esa función original que se concibe, para esa función natural que se concibe generalmente como el modelo ideal, que es tener una vida para vivirla en plenitud, para vivirla en felicidad. La interpretación que hoy hay en la humanidad respecto a este fenómeno de la adicción es relativamente nueva. Tiene sus primeras luces hace unos 88 años, a partir de la fundación del programa de Alcohólicos Anónimos, un programa que es público, pero que orienta y respeta espiritualmente el anonimato de sus miembros. Desde hace 88 años hasta la fecha, la práctica del programa de Alcohólicos Anónimos es la que evidencia tener mejores indicadores de solución a este fenómeno de la adicción. Pero los intentos por satisfacer la vida plena y la vida útil y la vida feliz no tienen 88 años. Se conoce que hay intentos en pro de la humanidad, intentos de perfiles religiosos, intentos de perfiles médicos, intentos de perfiles sociales y morales, acuiciosos, honestos, con muchos recursos, intentos de civilizaciones, desde hace más de 6.000 años, de intentar solucionar este problema, porque el fenómeno del abuso de alcohol y otras sustancias, el fenómeno de las consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias está inmerso en los problemas de individuos, en los problemas de familia y en los problemas de comunidades desde que se tiene registro en la historia. Hablo de 6.000 años porque es lo que se tiene registro. Es posible que haya este tipo de fenómenos existido hace más de 6.000 años y es posible que hayan habido instituciones sociales de gran magnitud, de gran perfil, repito, como la religión, como la medicina y como la moral, enfocadas a intentar solucionar este problema. Se dice que este problema radica en el individuo, en la familia y en la sociedad, desde que el hombre empezó a pisar las primeras uvas. Aunque hay múltiples interpretaciones acerca de la maduración y la fermentación de frutos que producían el etanol. Y con eso, la primer composición
alcohólicas como sustancia. Doy esta breve introducción de carácter cronológico. Ahora quisiera abrir 3 perfiles. Este fenómeno de la adicción en realidad es tripartita, porque tiene la interpretación de la adicción per se, tiene la interpretación del adicto, la persona que lo sufre, y tiene la interpretación de la sustancia, el alcohol u otras que se consumen. Generalmente la falta de información o la falta de aceptación de este fenómeno en los individuos, en las familias y en las comunidades hacen que el concepto de adicción deambule entre esas 3 vertientes y se confunda adicción con sustancia, y se confunda adicción con adicto, y se confunda adicción precisamente con la magnitud de su propia definición. Volvamos a los intentos. Hace 6.000 años se empezó a documentar. Hace 6.000 años se empezó a documentar en manuales de medicina. Se empezó a documentar en manuales de medicina la solución al problema de la adicción. En este caso, desde hace 6.000 años, lo que se interpretaba desde el punto de vista médico era la recurrencia de las consecuencias del consumo y no la recurrencia del consumo. Es decir, lo malo era que el adicto amanecía todos los días de goma, no que bebiera toda la noche. Entonces decían, la solución era para aliviar la goma. Y lo que se tiene por concepto de la fermentación de frutas, que es la primera bebida espirituosa, era la deshidratación. Entonces, en los códigos médicos desde hace 6.000 años, se conoce que la goma es una descompensación de azúcar y de agua. Eso es lo que se sabe. O sea que en el mundo, la humanidad aprendió primero a curar la goma que a definir la adicción. Estamos hablando de avances de la medicina. Estamos hablando de eruditos, académicos, gente demostrada, enfocada a dar una solución parcial. Se conoce que hubieron grandes figuras en la política del viejo mundo que tenían conductas de consumo e institucionalizaron las fiestas, las parrandas y el consumo para que el mal individual de ellos y el mal de su familia que sufría por el mal de ellos no estuviera en el foco de atención. Y tenemos a Calígula, y tenemos a los Césares, tenemos a Alejandro Magno, con conductas que empezaron a trascender y a certificar moralmente, sabiendo que lo moral es un convencionalismo cultural, sabiendo que lo moral es un convencionalismo social, para que fuera permitido. Entonces, el fenómeno no era fenómeno, porque era algo común. 6.000 años. 6.000 años. ¿Por qué hablo siempre de los 6.000 años? Porque la humanidad nuestra ha roto pocos paradigmas para cambiar de pensamiento. Son pocos. Este foro de la controversia, de hecho, está dedicado a tocar temas paradigmáticos de la humanidad. ¿En qué momento
la sucesión de la iglesia? ¿En qué momento la sucesión de la política? ¿En qué momento la esclavitud? ¿En qué momento la independencia? ¿En qué momento la dignidad? ¿En qué momento la soberanía? Y son pocos los saltos cualitativos que la humanidad ha dado en estos 6.000 años. Son pocos los paradigmas de raíz que han permitido que las civilizaciones se culturicen de una manera global hasta poder trascender a nuevas formas morales y a poder definir el nuevo campo de la ciencia y la tecnología al servicio de la medicina y, por supuesto, a poder dignificar el espíritu de los seres humanos con una adecuada concepción de la religión, entendida entonces como la relación del ser humano con algo superior a él mismo que lo vincula. Entonces es obligado hablar de este fenómeno. ¿Que por qué es fenómeno? Es fenómeno por eso, porque no ha tenido una uniformidad de criterio. Es fenómeno ¿por qué? Porque ha sido de competencia. Y cuando hablo de competencia no digo de que es competente, también porque compite con el otro. Porque los líderes religiosos querían darle solución. ¿Por qué? Porque la comunidad médica quería darle solución. Y los políticos y los morales querían darle solución. Y repito, fueron acuiciosos los esfuerzos, fueron honestos, fueron horas de investigación, fueron entregados, fueron diligentes, pero no lograron darle solución al problema. Y en la medida en que se juntaban algunas costumbres de la religión y de la sociedad y de la medicina, y que había permiso para eso, y que empezaron a producir las Alka-Seltzer, y que empezaron a producir la Salandrio, y que empezaron a producir los sueros, y que empezaron a producir los levanta muertos, y cuando empezaron a absolver los problemas del consumo y el abuso del alcohol y otras sustancias en la misma religión. ¿Cuántas veces en la fundación de grandes naciones, acompañada una nación que tenía una población enfocada en la producción, en la productividad, en levantar una economía, en trabajar 48 horas a la semana, en trabajar duro para poder tener permiso de beber duro? Y la religión decía: el que trabaja duro, peca duro. Y se institucionalizaban porque eran 3 grandes pilares sociales: la política social y la moral, la religión y la medicina. ¿Por qué hoy hay tanto dominio de esos 3 argumentos? Porque la solución, cuando surge desde una perspectiva de prácticas espirituales que dan inicio con la derrota, que dan inicio con la aceptación, que dan inicio con la humildad, que dan inicio con permitirme dejar ayudar por algo más grande que yo, que no sea yo. Está la seductora opción de creer de que hay solución médica y que un internista, un psicólogo o un psiquiatra va a poderle dar solución al problema de la adicción. Está la seducción que una jornada de liberación, de exorcismo, una persona deje de ser adicto de la noche a la mañana por un despertar espiritual. Situación que es posible a través de procesos y no por sucesos. Y asimismo que establezca un nuevo orden social donde la conciencia per se sea capaz de dominar la capacidad y la voluntad del ser humano. Situación que también es utópica. En estas pruebas y errores hago todos estos comentarios porque en la prueba y error, por lo menos de los últimos 200 años,
hay un arroz con mango de intentos de estas tres disciplinas. El primero es conocido como el movimiento washingtoniano, o mejor conocido como el fracaso washingtoniano. Hace 200 años había una taberna en Washington, se llamaba la calle de la Redención, Redemption Street. Había una cantina donde llegaban siempre los mismos concurrentes. Un día hartos de haber fracasado en su vida, hartos de haber destruido matrimonios y hogares, abandonados y desempleados y pobres, y se hacen crédito en la taberna, se levantó uno y la juró: por esta que no vuelvo a beber. Y 12 más se levantaron, fueron 13 los que la juraron. Último trago, bueno, última botella, pues. Despidámonos con honor. Se pusieron la última borrachera y sorpresivamente el día siguiente llegaron a la cantina, pero no tomaron. Se llenaron de alegría, sí, pero también se llenaron de autosuficiencia, porque creyeron haber encontrado el poder sobre este fenómeno. Y es importante darse cuenta que lograron la abstinencia por un periodo corto, y antes de que pudiera materializarse en ellos la evidencia de una salud física, la evidencia de una salud mental, la evidencia de una salud emocional, o mejor aún, la evidencia de una salud espiritual, estaban buscando cómo poner reglas para otros bebedores que no podían por sus propios medios dejar de beber. Se sentían ya diferentes, pero se sentían diferentes sintiéndose superiores. Todas esas son agresiones a los principios espirituales de la humildad. Todas esas son agresiones al principio espiritual de la rendición, del dejarse ayudar. Porque la soberbia y la autosuficiencia fueron sus principales detractores, fueron los principales abogados defensores del fenómeno. Para poder decir hoy en día que la adicción al alcohol y otras drogas es un fenómeno que te despoja de voluntad, es un fenómeno que te despoja de capacidad. Al más inteligente y al más bruto lo subordina, y al más bueno y al más malo lo subordina, porque despoja de voluntad y despoja de capacidad. Y a la par de esto hay que hacer un obligado comentario de que las personas con el padecimiento de este fenómeno merecen la misericordia de la comprensión y el entendimiento, porque estamos hablando de un ser humano que ha perdido su voluntad, que ha perdido su capacidad, y que en su intento natural de sobresalir es posible que diga cosas que no sean ciertas y quede como un mentiroso sin querer hacerlo. O puede ser que fracase en el intento de querer asumir en una responsabilidad sin querer fracasar. Pero la verdad es que una persona tiene un hándicap por no tener capacidad, una persona tiene un hándicap por no tener voluntad. Y el error de las sociedades es que hemos estigmatizado a este tipo de seres humanos. La sociedad ha sido inmisericordiosa con este tipo de seres humanos por la misma ignorancia, y a veces les exigimos a una persona que padece el fenómeno de la adicción, le exigimos intelectualmente, le exigimos laboralmente, le exigimos moralmente, y le exigimos responsabilidad, y le exigimos compromiso. Y su deficiencia en su capacidad y su deficiencia en su voluntad
lo hacen incapaz, lo hacen fracasar. Y eso generalmente hace más grande la bomba y más chiquita la mecha. Eso impide la solución del individuo, eso impide la solución de la familia y eso impide la solución de la comunidad y la sociedad. Y estoy dando todas las luces posibles porque quiero sonar lo más académico. Aunque yo esté autorizado por otros elementos en el tema, quiero sonar lo más académico porque quiero traer a luces 6.000 años de prueba y error para poder constituir. Quiero caer a la definición de adicción. La adicción se logró determinar como una fusión de los tres males que se intentaban, que eran los que iban a dar resolución. Porque cada uno tenía un estigma. Para la religión, el que padecía el fenómeno de la adicción era un demonio, era un poseído. Para la moral, el que padecía el fenómeno de la adicción era un hijo de la grande, degenerado. Y para la medicina, un loco, un demente. Porque independientemente que en 6.000 años se progresó de darle solución a la goma a través del sistema digestivo, sí se logró determinar que la adicción era producto de una actitud obsesiva que radica en estar ligado a una cadena de neurotransmisores eléctricos en el cerebro con la satisfacción. Y que el ser humano, en su búsqueda natural de felicidad, en sus algoritmos identificaba que esa ruta o que ese hábito o que esa conducta le conducía al placer. Entonces, independientemente del estímulo, los seres humanos somos cadenas de estímulo-respuesta, independientemente del estímulo, él quería darle satisfacción al estímulo, pero también satisfacerse a sí mismo. Entonces siempre asociaba al par ordenado de la respuesta, el par ordenado cuya respuesta le diera también satisfacción. Por eso es que hay gente que dice, yo bebo porque perdió el boer o ganó el boer. Porque independientemente del estímulo, mi respuesta viene asociada con algo que a mí me produce satisfacción. Y más aún, se llegó a determinar que los satisfactores del cerebro, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, las endorfinas, pues había la capacidad de mimetizarlas a través de otros niveles de sustancias, como el etanol, como el clorhidrato de cocaína, como el LSD y otras sustancias. Incluso el placebo, que es la capacidad que tiene el mismo cerebro de producir determinada cuota de endorfina, de producir determinada cuota de serotonina en la respuesta. Entonces, ¿el adicto es un loco? En parte sí. En parte sí y en parte no. ¿El adicto es un diablo? En parte sí y en parte no. ¿El adicto es un hijo de la grande? En parte sí y en parte no. Se llegó a una conclusión. El adicto es un enfermo. El adicto es un enfermo porque el cerebro y los sentidos que están asociados al cerebro, los sentidos que asocian la interacción social del individuo con el cerebro, con su respuesta, tienen interpretación clínica, tienen interpretación social a través de cómo se forma un individuo, generalmente conocido desde el año hasta los 13 años. Se dice que cuando un individuo se forma entre 1 año y los 13 años, la composición homogénea va a permitir a ese individuo ofrecerle las rutas
de los neurotransmisores para ofrecer una respuesta preprogramada. Es decir, cuando vos educás a alguien de una manera adecuada entre los 1 y los 13 años, esa persona puede estar frente a un botín y no lo va a tocar. Esa persona va a estar frente a una tentación y no la va a tomar, porque está preconfigurado con una tabulación donde el cerebro ya maduró y ya certificó esas respuestas independientemente de cualquiera que sea el estilo. Es por eso que la importancia que tiene este tema es la informativa, para que nosotros podamos heredar no solamente a la sociedad, sino a aquellas personas que están madurando. ¿Por qué se llama maduración? Porque ya se demostró que la memoria emocional no solamente está en la amígdala, sino que está en la corteza cerebral. Y que la corteza cerebral almacena información hasta los 13 años y empieza a madurarse de los 13 a los 21 años. Empieza a consolidarse. Empieza desde los 13 a los 21 años a dar respuesta con esa información y él certifica, a ver si es cierto. No dice mi papá tenía razón, es cierta esta información. Por eso se llama madurez. Porque a los 21 años maduran esa información y ya se cierra. Ahí se termina la pedagogía y empieza la andragogía. Es decir, cualquier conocimiento nuevo ya no entra por la tradicional pedagogía. Se tiene que haber una reconversión de ese aprendizaje y de reaprendizaje. Para este tema del fenómeno de la adicción, se ha demostrado en las sociedades que para los jóvenes es el aprendizaje, pero para todos nosotros se llama desaprendizaje y reaprendizaje. Porque todos nosotros creímos que si probábamos la cerveza o el guaro en casa no había problema. Que si bebíamos guaro blanco no había problema. Que si bebíamos vino no había problema. O que si lo bebíamos con los amigos no había problema. Entonces la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad que trastorna la psiquis del individuo, trastorna su conducta, despoja de toda voluntad y toda capacidad al enfermo para resistirse. Y además, solo un acto de la divina providencia puede librar al enfermo de su obsesión. Una vez que el enfermo es librado por un acto de la divina providencia, es decir, lo que se conoce hoy como un despertar espiritual, el enfermo empieza a tener su primer cuota de responsabilidad o de responsabilidad compartida y se compromete con su recuperación. Y su recuperación es ese desaprendizaje y ese reaprendizaje. Entonces, generalmente el enfermo tiene pares ordenados de estímulo-respuesta, donde la respuesta duele o donde el estímulo duele. Y duele porque mal aprendió y tiene que reaprender, porque la vida no debe de doler. No debe de doler. Cualquier interpretación física, metafísica, cristiana, marxista, está orientada al bienestar, a la felicidad del individuo. Cualquier interpretación de libertad está orientada a la plenitud y a la felicidad del individuo. No debe de doler. Puede incomodar, pero no puede cancelar, no puede mutilar. Y mucho menos ese dolor y esa mutilación no puede heredarse. No puede ser una cadena hacia los demás. Por eso que la gente que toca en estos temas dice romper cadenas. Porque es el paradigma. Es decir, no debo de seguir pensando de esta manera, no debo de seguir actuando de esta manera. La mayor parte de las soluciones, 6.000 años hasta la fecha, eran modificaciones de conducta, no eran modificaciones del pensamiento, no eran modificaciones de raíz, no venía acompañada de la fe de la convicción. Voy a hacer esto por conveniencia, no voy a beber porque aquí estaba mi jefe. O no voy a beber en la reunión, me voy a beber cuando me vaya a mi casa.
o me voy a beber el trago escondido, que es el guaro que más pica. El guaro escondido es el guaro que más pica. Yo no sé si habrá un artilugio ahí que le da mayor poder, pero el guaro escondido es el guaro que más pica. Es más rico. El guaro escondido. Mi padre que era un intelectual, mi padre decía la bebida subrepticia, pero en realidad es el guaro escondido. Es el guaro que está en el inodoro. En el inodoro del trabajo, además. Donde vas al baño del trabajo y te tiras 2 tragos. Y después sos el Superman, sos el brillante, el elocuente, el temple de acero, para mientras dure ese efecto imaginario nada más. Quería hablar nada más de la definición. Creo que he sido lo más amplio y con esto demostrar, también justificar que no es una definición mía. Que no es una definición mía, pero sí, esa es la adicción. Y hay una definición además más sencilla de la adicción, que es que causa problemas. Entonces, hablar de la adicción que no puede defenderse sola, aguanta todo. Una de las 3 vertientes. Vamos con la segunda vertiente, el adicto. Adicto es aquel que se define adicto. Yo puedo ver a alguien enfrente de mí con todas las características que acabo de mencionar de la adicción, pero mientras él no acepte que es adicto, aunque yo lo crucifique, aunque yo lo etiquete, aunque yo lo tatúe, no sirve de nada, no soluciona etiquetar a alguien. Usar la palabra adicto solo funciona si es autodenominada. Y si es autodenominada como un proceso de humildad y admisión para emprender el desaprendizaje y el reaprendizaje. Solo para eso sirve. Para lo bueno. Para lo malo significa estigma. Para lo malo significa negación. Para lo malo significa minimización. Adicto, yo no soy adicto. Que yo bebo guaro, yo me tomo mis traguitos. Técnicos y sociales. Por eso se llama minimizar. Marihuanero yo me fumo mis toquecitos al suave. Negación, minimización, intelectualización. Decime vos, la marihuana sobrevivió al diluvio, Diosito la dejó del diluvio, no puede ser mala. Intelectualización. La racionalización, ando estresado, necesito aliviarme. La justificación del alivio. Está la justificación del alivio. Está en una tabla que se desarrolló hace muchos años. Siéntese, hubo un médico que quería entender qué es el adicto y cómo son los adictos. Entonces, lo más fácil fue agarrar a la persona que ya era inútil, a la persona que ya era infeliz, la persona que ya no podía defenderse de estos argumentos, de estos mecanismos. Habíamos hablado de la negación, la minimización, la intelectualización, la racionalización, la victimización.
Yo bebo y me drogo porque soy pobre. Me violaron cuando era chiquito. Soy huérfano, no tengo ni padre, ni madre, ni perro que me ladre. Soy pobrecito. Soy abandonado. La futurización, sí es cierto, sí bebo, pero el 1 de enero yo la parqueo enterita. Además voy a hacer dieta y ejercicio. La proyección es que si yo me siento atacado por alguien que me señale de adicto, yo le devuelvo sus defectos. Y le devuelvo sus defectos sociales. Y le devuelvo sus defectos médicos. Y le devuelvo sus defectos morales. Entonces vino el doctor Jelinek, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, y escogió a 3.000 adictos, ya carburados, 3.000 adictos que ya eran pirucas, 3.000 adictos que pedían el peso y decía, dame un peso, hombre, ya sabes para qué lo quiero. Si es cierto, no puedo dejar de beber y me voy a morir en mi ley. Dicho sea de paso, le quiero pedir a Dios por el alma de un compañero mío, compañero de consumo, que murió con las botas puestas. Se murió antier de bolo. Un hermano mío. Y después de hacer intentos, estuvimos con él acompañándolo en centros de rehabilitación y todo, pero el chiste de esta enfermedad es morirse. Dijo Jelinek, 3.000 personas. Y empezó a entrevistarlos en el nacimiento, el desarrollo y la muerte. Y encontró factores comunes. Y determinó que para la enfermedad había una etapa considerada como el consumo de sustancias, de alcohol y sustancias para aliviarse. Porque médicamente, porque socialmente y porque moralmente, en herencia de 6.000 años, se miraba el alcohol como una bebida de alivio. Venís alterado, tomate un trago, hombre, calmate. Te voy a dar una mala noticia. Se murió fulano de tal. Tomate un trago, hombre, calmate. Y los mirás en las películas del Imperio Romano. Y las mirás en las películas de los años 30. De Humphrey Bogart. Lo mirás en El Padrino. Le va a dar una mala noticia. Mataron a Sonny Corleone. Pero se tiene que beber el trago Tom Hagen primero para poderle dar la noticia al Padrino. El alivio ocasional. Estamos en una sociedad, estamos en una humanidad que certifica un arma mortal como alivio ocasional. Y me estoy adelantando porque el arma mortal es la sustancia, ese es el tercer paradigma. Primero es la enfermedad, segundo es el enfermo y tercero es la sustancia. Pero vamos, ¿qué dice esta factorización? Y esta factorización es interesante para que las personas que puedan documentarse sepan identificar, primero si son adictos o si tienen un adicto en su casa. Sepan identificar si tienen un adicto que está en la ruta de su propia destrucción para poder identificarlo a tiempo, para poder darle un tratamiento a tiempo, para poder humanizarlo a tiempo, para poderle dar oportunidades de una vida feliz y útil a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas de un adicto? El primero es que miente. Que si la humanidad entera miente, ese no es mi problema. Mi problema es que si mi mentira es un síntoma de mi adicción, porque la humanidad que miente no va a morir. Pero si yo soy un adicto que miente, sí voy a morir. Y rápido. Y cruelmente. Y en mi dolor voy a arrastrar a otros que me aman. Primer síntoma es mentir.
Ya lo dijimos, la negación, la minimización, la justificación, pepe. Segundo, miente al hablar, miente sobre sí mismo. Y miente sobre sí mismo no porque sea malo, miente por sí mismo porque no sabe quién es. Porque cuando alguien está despojado de su voluntad, porque cuando alguien está despojado de su capacidad, no sabe quién es, no tiene identidad, no tiene propósito, no tiene visión. Sus sueños son prestados. El adicto en su configuración espiritual divina, que busca sobrevivir a toda costa, independientemente que tenga voluntad limitada y capacidad limitada, va a mentir y se va a mimetizar con cualquiera porque él quiere ser un ser funcional. Y si tiene a un intelectual al lado, va a hablar como el intelectual que tiene al lado. Y se va a mimetizar como el intelectual que tiene al lado. Pero no va a ser él, no va a alcanzar la felicidad porque no es él. ¿Va a poder sobrevivir en el medio? Sí. Pero va a tener que estar condicionado con un amuleto, con un adormecedor. Va a tener que estar condicionado con una sustancia que le permita estar rolling the play, estar ejecutando ese papel que no le pertenece, mimetizando la vida de otro. Y a veces hay adictos con talento, y a veces hay adictos que pueden mimetizar roles de una manera increíble, mejor que el que es dueño del rol, pero en el fondo no son ni felices ni útiles, porque están viviendo una vida. Otra característica del adicto es que constantemente está variando sus relaciones interpersonales, porque huye de ser descubierto. Y huye de ser descubierto no que consume drogas y alcohol, huye de ser descubierto que está mimetizándose, aplicándole el rol que no le corresponde. Huye de ser descubierto que es un gran personaje intelectual y que no lo es. Huye de ser descubierto que es un gran personaje político cuando no tiene compromiso político. Huye de ser descubierto que es un protagonista espiritual cuando no lo es, cuando no tiene fe. Huye de ser descubierto que es un hombre de familia y cuando en realidad lo único que hace es conducta. Va a la misa, va al parque, pero no está feliz con él mismo. Y estas cosas también han venido en la prueba y error. Y estas cosas también han venido a través de testimonios de millones de personas. Que cuando han podido alcanzar paz interior, que cuando han podido alcanzar liberación, como una muestra de gratitud, regalan, devuelven esa dádiva. Para que otras personas con este tipo de problemas de personalidad nos encontremos y nos aceptemos y seamos felices con lo que tenemos y nos propongamos mejorar, pero ya en una tierra con una base sólida, una tierra con base sólida. ¿Y cuál es? Seguimos, ¿cuál es la característica de un adicto? Es celoso, piensa que no da la talla, empieza a complejarse. Piensa que no da la talla en el matrimonio, piensa que no da la talla en esto, y entonces empieza a tener paranoia. Este no me quiere, este me está cerruchando el piso, este anda hablando mal de mí, este me traicionó, este me quiere joder. Porque no encuentra empatía porque no tiene una base real. Y la empatía que tiene es a base de la mimetización, repito. ¿Cuál es otra de las características? A ver, que no se me han olvidado. La fuga geográfica. Cambiamos de trabajo, cambiamos de amistades, cambiamos de círculo, lo que estaba hablando. Los celos, beber en ayunas, o fumarte un toquecito en ayunas.
He escuchado testimonios de personas que no pueden desayunar y no se toman un traguito. Pero el resumen es que si la adicción, su definición es causar problemas, ¿cuál es la definición más sencilla de un adicto? Aquel que cuando consume sustancias crea problemas. Sí, pero es que yo bebo una vez al año. Bueno, ¿verdad? Con todo. Mi abuelito tomaba una vez al año. Pero mi abuelito tomaba una vez al año durante 3 meses o 2 meses. Mi abuelito, bueno, voy a decir el nombre para que se la dividan entre los dos. Sí. Pero mi abuelito se levantaba a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba limpiando las bancas de la iglesia del barrio. Y era un hombre que no decía una mala palabra. Además que mi abuela lo tenía quieto. Comenzaba el día del corte de café y mi abuelito se iba a la finca. Y se bebía todo el guaro de la finca, se bebía hasta el vinagre de plátano que sigue. Y el último día de corte, ese día se regresaba a la casa con su salandrio, con su alcacelser y con todas las curas que habían, con su aceite fino, con todos los avances de la medicina, a limpiar la banca de la iglesia 3 meses después o 2 meses después, lo que duraba el corte. Hombre, ¿mi abuelo bebía una vez al año? Sí. ¿Mi abuelo era encabe? Sí. ¿Su beber causaba problemas? Sí. ¿Era adicto? Pues tenía las características. Adicto es aquel que lo dice, ¿verdad? La adicción es autodiagnosticable. Tenía la carátula de adicto. No sé si lo habrá reconocido alguna vez en su vida. Pero así es. Es que yo solo bebo el fin de semana, pero ese día te peleas con la mujer y la es capaz de matar, tenés problemas. Es que yo bebo solamente los 15 y los 30 y después quedo debiéndole a todo el mundo, tenés problemas. Es que yo cada vez que bebo guaro me peleo con mi hermano y sacamos viejas rencillas. Problemas, situaciones emocionales irresolutas, tenés problemas. Entonces vos crees que el problema es con el hermano y no con el guaro. Crees que el problema es con el hermano y no con vos mismo. ¿Quién es adicto? Aquel cuyo beber o consumo causa problemas. Fácil. Ahora vamos a la sustancia. En la sustancia hay de todo. Vivimos en un mundo donde el avance de la química ha destruido. Cuando la sustancia es juego. Estamos hablando que la adicción es producto de una cadena de neurotransmisores. El robo, hay personas, yo conocía personas que eran adictas al robo. La cleptomanía. La cleptomanía no es alguien que roba así nomás. La cleptomanía es alguien que disfruta, que tiene un placer casi orgánico de andar en el filo de la navaja. Hay personas que son adictas a la guerra. Hay personas que son adictas al juego. Hay personas que son adictas a la incertidumbre. Entonces les gustan las carreras de los vehículos. Les gustan los deportes extremos. Les gusta la provocación de la misma vida, el juego, la ruleta. Si me agarran, policías y ladrones. Les gusta la emoción. Unos dicen que son adictos a la adrenalina. Pero en realidad es eso. Porque esa composición que le manda los 400 latidos por segundo del corazón, la incertidumbre, bam, 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 te volvés adicto porque tenés unos disparadores de esas sustancias que crean placer. A veces un placer más grande y mejor que un orgasmo. Hoy hay muchos avances
hay muchos avances. En la medicina y en estas tres composiciones, moral, clínica y religiosa, uno de los pioneros, ahora se llama, muchachos, neurociencia eso. La neurociencia es la que trata la combinación de estas tres grandes vertientes. No son las únicas, pero son aquellas que tienen más trayectoria. Entonces la neurociencia es potenciada por Daniel Goleman. Daniel Goleman viene y dice, ya la memoria emocional no está en la amígdala, está en la corteza cerebral, es reprogramada. Aunque vos vayas a una iglesia y digan, libéralo, tócalo, sánalo, y bla, 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 eso es algo que está en el cerebro. Aquí hay un receptor en el centro, se llama timo, y es cierto, pues hay percepciones sensoriales. Además de los 5 sentidos, hay una percepción sensorial aquí, que hay un receptor. ¿Qué es lo que la gente cree que aquí queda el alma? Pero es un receptor natural que tenemos en el plexo solar. En el plexo solar. Y en una correspondencia, hay gente que ve las enfermedades a través del iris del ojo. Hay terapias de acupuntura en las espaldas. Hay terapia de digitopuntura en la yema de los dedos y la yema de las manos, porque son correspondencias. Hay curaciones también en las extremidades, en las orejas, porque son puntos que estimulan la conexión tanto con el timo como con la corteza cerebral. Esa es la neurociencia. Después de Daniel Goleman y su libro Inteligencia Emocional, hay una secuela, hay varias secuelas: inteligencia social, inteligencia ecológica, pero hay una secuela muy buena que se llama Emociones Destructivas, donde él pide autorización al Dalai Lama para hacer ejercicios con equipos que miden los rangos de la actividad cerebral. Por ejemplo, en la meditación, en la contemplación, en la evacuación, en la oración. Y entonces el Dalai Lama lo invitó al Tíbet. Hay un francés ahí, hijo de alguien muy conocido, era monje. Sí. Y se metieron. Entonces, ¿sabes lo que encontraron? Que el cerebro del Dalai Lama es igualito al de todos nosotros, que no tiene ningún poder sobrenatural, que lo que tiene él es que está enfocado un poquito, ¿me entiendes? Y que cualquiera de nosotros es capaz de hacer eso, incluso sanar un montón de cosas, incluso aliviar un montón de cosas. Por eso es que este enfoque integral de información permite de que un joven no se haga adicto por consumo, porque evidentemente vos podés tener una predisposición cerebral, pero hay una actividad que lo potencia. Y volviendo a la neurociencia, hay un español que está de moda que se llama Eduardo Punset. Tiene una obra muy buena que se llama El alma está en el cerebro. Y es donde evidencia que en los sectores, el cerebro ya se sabe que está dividido en sectores. Uno para los colores, uno para el análisis, uno para la creatividad, otro para el dolor, otro para la memoria. Entonces, el alma está en el cerebro significa que hay una correspondencia del espíritu, que sí es un componente del ser humano, pero que está ligado a las emociones. Y que toda la correspondencia espiritual a las emociones se llama alma. Es decir, por ejemplo, hay una persona que llegó a la indigencia en su actividad de consumo de drogas y alcohol. Y en su indigencia, y en el rescate de su indigencia, la higiene se constituyó en un elemento espiritual. Dice, ¿cómo es posible que la higiene tenga un componente espiritual? Sí, habemos personas que a través del rescate de la higiene, hay que recordar, una persona que viene de vivir en la calle no va a tener trabajo de la noche a la mañana. Una persona que viene de vivir en la calle no va a tener confianza de la noche a la mañana. Una persona que viene de la calle no va a tener admisión social ni reconocimiento de la noche a la mañana. Tiene que tener pequeñas transformaciones que lo animen.
Y esas pequeñas transformaciones generalmente están determinadas por la higiene y el orden. Entonces tenés tus 4 trapitos, pero los tenés planchados y ordenados. Tenés vos mismo que vas subiendo 1 onza diaria porque ya no estás flaco, desnutrido, pero venís con un elemento de higiene. Te lavas los dientes 3 veces al día, te bañas 10 veces, porque uno anda buscando cómo sacarse todos los demonios encima. Entonces, es por eso que no es descabellado decir que hay un sector del cerebro donde está alojado el orden y la higiene, que son principios que tienen una proyección emocional y que también tienen una proyección espiritual. Porque si le preguntas a alguien si se siente bien después de haberse bañado 3 veces al día, después de que no lo hacía, te va a decir que sí. Y si le preguntas a alguien si es feliz y si es útil por haberse bañado y tener sus 2 ropitas planchadas, te va a decir que sí. Aunque le preguntes a cualquiera que tenga 10 mudadas planchadas y que se bañe 3 veces al día, si es feliz, y te diga que no. Creo que por ahí vamos bien. Creo que ahí ha sido lo más amplio entre lo que es la adicción, entre lo que es el adicto y es la sustancia. Vamos a hacer preguntas y respuestas antes de empezar a hablar de lo que yo voy a proponer en mi tema como la solución que hay. Don Francisco, pero tiene que agarrar el... Ah, mira, lo bueno es que soy gritón. Pero... Vamos pues. Javier, bueno, muchas gracias por la extraordinaria posición tuya, pero yo estaba pensando, digamos, en voz alta en lo siguiente. Digamos, vos sabes que hay drogas lícitas o ilícitas, o sustancias lícitas e ilícitas. Bueno, las sustancias lícitas hoy son cada día más abundantes, en el mundo incluso. Y los que producen esas sustancias, bueno, aunque no es esa la causa de la adicción, bueno, se la pones enfrente a aquel que es vulnerable a esa adicción. Y son industrias altamente rentables. No estoy claro, por lo menos en Nicaragua, por ejemplo, la industria del alcohol, por ejemplo, del licor, etcétera, la cerveza es de las más rentables en Nicaragua, es una industria fiscal importante. He oído que en algunos países creo que se pone como un impuesto adicional de esa sustancia y se destina a eso para la atención de centros especializados para atender precisamente a personas que caen en adicción. La pregunta es, ¿en Nicaragua existe alguna norma que obligue a estas empresas altamente fenómenos? Vamos a tratar de dar respuesta a eso. Espérame que no. Bueno, yo quería apuntar a 3 elementos que me parecen interesantes. Uno es la permisibilidad de la sociedad a todo esto. E incluso la cantidad de gente que se ha involucrado. Solo por darte un ejemplo, ¿qué crees que hizo George Washington después de la guerra de independencia? Era el encargado del alcohol, papá, en Kentucky, ¿verdad? De manera que ahí tenés el origen de esa fortuna. Lo otro es también que muchas veces cierto mentira de alguna manera usan el hecho del alcoholismo como para bajarte el tono de tus actividades. Por ejemplo, el general Grant, que fue el general de la Unión Americana. Desde que fue general de la Unión Americana le decían que era alcohólico el hombre. Y después llegó a ser presidente y le decían que era alcohólico. Pero quienes le decían que era alcohólico eran los blancos del sur. Porque en ese periodo de tiempo, después del vicepresidente de Lincoln, que resultó ser más del sur que del norte, el hombre hizo incluso universidades, colegios para la gente de color, antes de la famosa ley Jim Crow. Y uno de los ataques que más le hicieron era precisamente ser alcohólico. Y lo tercero es
la sequía en los mismos Estados Unidos y otros países. La sequía producto de un fenómeno de nuevo de radicalización ideológica religiosa, ¿ah?, que tuvo como efecto, entre otras cosas, el nacimiento de los carteles en México, ¿ah? Porque si de alguna manera comienza toda esa zona fronteriza a tener mayor cantidad de ingresos y mayor cantidad de transacciones y demás, tanto por el lado de México como por el lado de Canadá, es a partir de la ley de la ley seca. Y lo otro es, en medio de todo esto, el factor de desolación individual como un aliciente a un espíritu que está desbordado en sí mismo, ¿verdad? O sea, el contexto sociopolítico, sociodramático de la juventud, en algunos casos, que los obliga a la carrera del alcohol. Y fíjate qué interesante, porque se ha dicho mucho de que todo esto se exacerba con la propaganda, con la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Pero yo les recuerdo, la URSS era uno de los lugares de mayor alcoholemia en el mundo y la publicidad estaba prohibida. Sí, cómo no. Bueno, quería agregar pues a esta conversación, que es muy interesante, el hecho de que creo yo que las empresas bueno, sí, los que se lucran, ¿verdad?, con todo lo que es el alcohol, o sean sustancias que son lícitas, pues, por ejemplo, es su medio para lo que es controlar a la población, controlar a las personas. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es promover la adicción. Entre más adictos hayan, más van a comprar el producto, ¿no? Sea alcohol, sea cualquier tipo de droga, pues legal, ¿verdad? En este caso, o ilegal, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es promover la adicción para que tengan más consumidores. Y después los mismos consumidores que se ven afectados por ellos, después ¿qué van a hacer? Van a pagar en centros de rehabilitación, ¿verdad? Es decir, están manteniendo a la población lo más controlada posible. Tanto promoviéndoles la adicción y después dándoles una solución, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, un centro de rehabilitación, cosas como esas, que todos sabemos que no son nada baratos, ¿verdad? Entonces, y podríamos decir, no, pero lo hacen por beneficio económico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las grandes corporaciones, que son las que son dueñas, ¿verdad?, de todos estos medios de producción, la mayoría de las personas que están detrás de ellas ya han nacido con dinero. Para esas personas no es algo, ¿cómo decirlo?, algo que tengan que buscar, porque ya lo tienen. Lo que pasa es que en muchas de estas ocasiones lo que les parece es más algo como un entretenimiento para ellos, controlar de cierta manera a la población, promoviéndoles la adicción y después dándole una solución a la misma, ¿no? Eso es, te felicito, muchas gracias. Ese es un gran aporte. Yo tengo algunas preguntas para darle seguimiento al tema, que está bien interesante, y que tal vez podría retomarse en una próxima reunión. Y mi pregunta, la primera es, ¿cuál sería el límite o el equilibrio entre la inconsciencia del adicto y su propia responsabilidad? Javier, vos dijiste que el adicto solo es responsable en la medida en que tiene un despertar espiritual. Mas, sin embargo, la consecuencia de sus actos es algo real, tenga o no tenga conciencia o un despertar espiritual al respecto. Entonces, sería interesante, sin tener que obviar la misericordia que requiere una persona que está esclavizada a una adicción, saber cuál es el equilibrio entre su incapacidad, su condición y la responsabilidad que tiene por las consecuencias de los actos que hace.
Esa es una primera pregunta. La segunda, en cuanto a la afirmación de que el adicto es un enfermo, y que creo que así es, muchas enfermedades nuestras son autoprovocadas. Si yo como en exceso y me da arteriosclerosis, soy responsable de la arteriosclerosis que yo provoqué. Entonces, una vez más, recaigo en la misma pregunta. ¿Hasta dónde está, cuál es el límite entre la misericordia y la comprensión y la responsabilidad individual que tenemos, no solamente en relación a la adicción al alcohol o a las sustancias, sino a una serie de formas de proceder que nos autodestruyen, ¿verdad? Y la tercera pregunta es en relación a abordar este tema también tomando en cuenta a los codependientes, porque el codependiente es el adicto al adicto, es la víctima del adicto y es el que está adicto en el sistema del adicto. Y es la parte perdedora por excelencia, porque al final su compensación es su adicción al mal que le hace el adicto, ¿verdad? Entonces sería interesante poder ampliar un poquito el tema en un futuro. Cuando hablas de sustancias, las sustancias es algo tan general que hoy en día, pues, yo tengo una hija ya adulta y cuando era universitaria tuvo problemas con los energizantes. Y son porque tenía que estudiaba ingeniería y para poder mantenerse despierta tomaba energizantes y fui a dar con ella a un hospital. Eso también es adicción y eso también es sustancia, ¿ya? Entonces es un tema muy amplio, te felicito y ojalá que pueda verse desde la perspectiva del adicto, desde la perspectiva del codependiente, del adicto, desde la perspectiva del adicto como una víctima de su propia enfermedad, pero también de la víctima de las consecuencias del acto del adicto, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a los muertos en accidentes de tránsito, producto de la adicción, ¿ya? Y hasta dónde ese adicto puede decir que no es responsable de haber matado a alguien porque lo atropelló, ¿verdad? Entonces, son algunas inquietudes que sería interesante seguir desarrollando. Felicidades. Gracias, Bernice. ¿Cómo no? Vamos a comenzar. El vínculo entre el adicto y la sustancia. El adicto lo es a personas, a lugares y a cosas. Porque lo que convierte al adicto en adicto es su falta de voluntad y su falta de capacidad de interactuar con el entorno. Y su entorno son personas, lugares y cosas. En su incapacidad, él sustituye del placer de la interacción natural con el placer de una sustancia provocada o con la alteración de la sustancia natural que produce la satisfacción. Que hablamos de vivir al filo, Eso en cuanto a la interacción. La solución es la práctica escalonada de un proceso de admisión, de impotencia, de un proceso de confianza en algo diferente a mí mismo y de obediencia y de sumisión a eso en lo que confío. Es decir, poner mi voluntad en mi vida al cuidado de eso que confío. Y después, de acuerdo a lo que son mis conceptos sociales y morales, ver en qué me considero defectuoso, ver en qué considero que son los problemas. Digo que soy adicto si yo tengo problemas. Entonces, que soy problemático porque me oriné en media calle, soy problemático porque golpeé a mi esposa,
Soy problemático porque me comí la comida de los chavalos y el colegio de los chavalos. Soy problemático porque maté a alguien en el carro. Tengo que hacer un inventario moral. Y en la medida en que yo me libere de mi vergüenza, de esa incapacidad, de esa falta de voluntad, de esa falta de capacidad, poderlo reconocer ante los demás, para poder sugerir la ayuda, es decir, expiar mis errores, expiar mis faltas para poder desaprender y volver a aprender, para poder resetearme, enmendando en todo momento, a partir de ahí, las faltas cometidas. Siempre que al hacerlo, no vuelva a lastimar a otras personas. No le puedo decir, discúlpame porque yo maté a tu mamá. Si eso va a transgredir a esa persona, no tengo que tocar, pero sí tiene que haber una enmienda. Porque el aprendizaje de una persona que se recupera de esa condición es hacerse responsable, es enmendar. Es enmendar. Solo para terminar, después de esa enmienda, hay un porcentaje de Pareto 80-20. Cuando las personas hacemos enmiendas, nos liberamos del 80% de la presión interna. Que generalmente la presión interna es la que te hace volver a beber y volver a consumir y volver a mimetizarte y volver a ser otra persona ajena a vos. Porque en ese proceso, cuando vos lográs esa enmienda, empezás a conocerte a vos mismo, empezás a quererte a vos mismo y empezás otra vez a decir, a hacer un inventario diario. Y una vez que aprendés a hacer un inventario diario, empezás a sistematizar una conexión con un poder superior, a través de la oración y a través de la meditación. Y una vez que sos una persona que más o menos tiene sistematizado el tratamiento un día a la vez, entonces empezás a pasar el mensaje. Lo traté de hacer un poco resumido. Déjame terminar la idea del vínculo. Porque del vínculo del adicto con la sustancia hay que desprenderlo para poner la sustancia a un lado. No merece estar en primer lugar. En primer lugar merece estar el ser humano. Hay que desvincularla. Hay tiendas de armas que asesinan. Hay libertad de tener una arma que asesina. Hay venta de cuchillos. Hay venta de venenos. Hay venta de pastillas de curar frijoles. Hay venta de alcohol. Todas son legales. Generalmente están vinculadas a lo que mencionaba Francisco Bautista y Cairo Amador, a la industria fiscal. El tratamiento ha sido tan cruel, tan deshumanizado, que solamente tiene un enfoque en lo tributario. Y a nivel de políticas públicas, ese aporte que tiene tributario es el que dice que si hay un daño social, ¿quién va a pagar por enmendar el daño social? Y es por eso que en los cigarros dice, ¿cuánto vas a vender vos? Bueno, ¿cuánto vas a vender vos? Después de tantas cajetillas producidas, el precio del paquete de cigarros va a ser de $5. En Canadá vale $10 un paquete de cigarros. En Singapur vale $10 un paquete de cigarros. En Singapur no venden chicle. Porque tienen establecido que ese tipo de sustancias no promueven el desarrollo ni la calidad de vida de la población. Hay otras que sí, hay otros países que somos pobres y en guerra. Y hay otros países que tenemos cultura que el tabaco y el alcohol alivian temporalmente las crisis. Y somos permisivos. Y no grabamos con impuestos eso. Y la gran contradicción es que hay países con programas sociales y proyectos socioproductivos que generan subsidios a las poblaciones y te das cuenta que la industria fiscal en tabaco y en alcohol es casi igual o mayor y que la gente lo que se ahorra en los proyectos sociales, en el beneficio de los proyectos sociales y en el beneficio de los proyectos socioproductivos se los gasta en tabaco y en alcohol y eso es injusto y eso es una agresión al desarrollo humano y eso amerita un equilibrio y un balance en las políticas públicas y en las políticas tributarias, sobre todo en aquellas enfocadas al desarrollo humano. Pero eso solamente va a ser posible cuando las sociedades demos ese salto cualitativo en el enfoque a la enfermedad. Nadie en ningún país quiere admitir que tiene problemas de salud pública con la adicción. Sin embargo, los indicadores, como decía Cairo, hay un mapa. Nicaragua creo que estaba en el único día. La mortalidad por las motocicletas
por los vehículos, la mortalidad por los asesinatos se detuvo. Anda por la batería baja. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Como yo grito, no hay problema. Y como aquí le hacemos a todo, ya está. ¿Estoy ahí? Ok. Vínculo del enfermo con la sustancia. ¿El enfermo es responsable? No es responsable todo el momento. Es responsable en su recuperación. Pero si el despertar espiritual no llega, si el enfermo no tiene ni capacidad ni voluntad, necesita ayuda pero no la admite, necesita rendirse pero no lo hace, y yo estoy al lado de él, lo agarro de la mano y lo llevo a que se trate. ¿Puedo obligar a una persona a que se recupere? No. ¿Puedo obligarlo a que lo intente? Sí. ¿Quiénes lo pueden obligar? Su jefe, su papá, su marido, su elemento de autoridad emotiva. Se ha tratado de inducir el beneficio a través de remitidos por la justicia a los programas de recuperación. Generalmente, por no estar, es un paso más. Debería irse a un programa de rehabilitación, no a un programa de recuperación, porque la recuperación es absolutamente voluntaria. Ahorita voy a hacer la diferencia entre los dos. La rehabilitación tiene 3 etapas: la desintoxicación, la rehabilitación física y mental y la reinserción social. Se supone que en las cárceles deberían de tener esas cosas, pero para no contaminar a una persona que está enferma, se le conduce a otro sistema de control, a otro volumen de control, con otro tipo de personas, generalmente vinculadas a su mismo mal y a su mismo interés de solución, para que encuentre empatía, y en la empatía aprenda a ser humilde y a dejarse ayudar. Quemar esa etapa y mandar a alguien a los grupos de psicoterapia o mandar a alguien a donde un psicólogo, donde un psiquiatra, es hacer más grande la mentira. Es hacer más grande la mentira y no promueve ninguna solución. Quería tocar algo muy importante. La solución, que es, era la segunda parte del tema, que la dividimos por los enfoques. Los enfoques eran si el daño social puede ser solventado con una inversión, con un gasto público de la salud pública, puede ser por un gasto público de desarrollo humano, puede ser un gasto público de armonía, de desarrollo humano local, o puede ser la enmienda de quien vende el alcohol, o la enmienda de quien vende el tabaco, o la enmienda del que vende marihuana ya en algunos países, o drogas legales. Debería de ser una responsabilidad compartida. La ecuación que afecta la estabilidad emocional debería de ser un poco más compleja que aquella que contribuye al consumo de alcohol y de droga. Ciertamente, si existiera esa política de que quien haga mal a la salud social enmiende,
deberíamos de cobrarle a las agencias que hacen noticias falsas, porque eso altera la estabilidad emocional. Deberíamos de cobrarle a las personas que tienen 2 o 3 vehículos por casa, porque eso hace que haya más estrés, que haya más contaminación ambiental, contaminación de tráfico. Deberíamos de cobrarle más a aquellas personas que saturan el horizonte visual y la apreciación del medio ambiente con tantos rótulos. Hay un montón de componentes que sí tienen una justificación en el tema de las políticas públicas, que es que si yo contamino la estabilidad de un ser humano, yo estoy obligado a pagar por ella. Ese es un buen punto, que es un punto agregado. Esa que dijeron ellos, de que cuando la decisión ya cae donde el juez, es una opción, porque la otra, se lo digo yo como abogado, es lograr que el juez, yo soy defensor del adicto que cometió en estado de embriaguez un crimen, y vos lo vas a defender como inimputable, o sea que él es inocente, porque estaba en un estado mental inservible. Entonces, si vos logras convencer al juez con las pruebas, con las valoraciones forenses, psíquicas, etcétera, de que el hombre es inocente porque no sabía lo que estaba haciendo, entonces no cae a esa opción de ir a... ¿Cómo no? Esperamos. Entonces, vos lo tirás a la calle, pues estás tirando a un enfermo, a un inservible, a lo que sea. Ahora, volviendo a lo que estamos hoy en día, la mayor adicción ya no es igual ni nada, son esos aparatitos que se llaman celulares. Esa mierda tiene enfermo a todo el mundo, a los chavalos, a todos. A mi nieta ya le pusieron anteojos, tiene quemada para usar las pupilas, qué sé yo, cómo se llama La retina. la retina. ¿Ves? Y está ligado, o sea, es que lo rige la neurociencia. Sí. Voy a dar, que no, solo quiero, es un tema que está vinculado con, está vinculado. Es que se me da la idea esperando. Solo Bueno, te voy a contar, les voy a contar lo que es el adicto. Me contaba mi abuela, que es lo que quiero, que cuando pues, ella estaba joven, todavía un señor, ella me decía el nombre, no se me quedó, que era tan adicto a la cleptomanía, que era ladrón, que decía que cuando se iba a acostar, ya cuando se estaba desnudando, decía, se quedaba viendo y entonces se tocaba. La bolsa izquierda le roba a la derecha y se sacaba la plata de aquí, se la pasaba escondida y se la pasaba a la izquierda. O sea, era tanta la adicción. Era el último robo del día. Y lo último, me decía mi tío, yo vengo de familia de alcohólicos anónimos. Entonces me decía mi tío que había un sacerdote que oficiaba misa en San Sebastián, en la iglesia de San Sebastián. Y era tan adicto al licor, él era aplicable, entonces que pidió permiso al Vaticano para cuando oficiar la misa no echarse el cachimbazo de vino que se echan ellos. Si no va a morir soñando. Sí, porque cuando se lo echaba después agarraba, iba allá. Correcto. ¿Cómo no, mi amigo? Entonces, la aclaración, ¿verdad? Échela. Una pequeña aclaración que es básicamente una historia. Bueno, primero, homicidio culposo existe en este país ya, ¿verdad? Sí. O sea, aunque está aplicado de forma... Sí, pero ya no se llama así, Cayo, ya no se llama pretérito intencional ahora. Ok, perfecto, pero existe, pues. No lo saben, no. Sí. Lo que iba a decir es que, miren ustedes, que esto es una en los países capitalistas esto ha sido un choque de intereses tremendo. En los 1950 se le ocurrió al médico general hacer una campaña para poner en la cuestión de los cigarrillos, creo que está controlado bastante bien, la advertencia de que fumar era peligroso para la salud. Sí, que este producto es para cantidad de plata. La Philip Morris y la British American metieron en publicidad y en lobby.
Es más, era el lobby chino, era el lobby de Taiwán, era el lobby de los rifles y era el lobby del cigarro, los tres mayores lobbies en los 50. Pero bueno, hubo una presión tal que al final, en los 64, le pusieron en la advertencia: fumar es dañino para la salud. Sí, pero en el 64. ¿Y miren ustedes lo que pasó? Del 64 al 87, un juicio no perdió ninguna de las tabacaleras, porque su mejor argumento era que el consumidor era el responsable. era el responsable. No había una responsabilidad compartida. Hasta después que hicieron otras campañas más, lo que están diciendo, se comenzaron a perder, pero más de 20 años con ese simple argumento. Sí. Que lo lucharon 10 años para que no lo pusieran. Era como... Qué bonito que con esto podemos amarrar que la trilogía adicción, adicto, sustancia tiene un problema cuando lo analizamos de manera independiente. Los productores de tabaco dicen: yo soy sustancia, ni inventé la adicción ni hago adicto. La adicción es piadosa y dice: yo tengo un problema de cabeza, soy adicto a personas, lugares y cosas, lo que me pongas a dar vuelta, le dicen a la loca de la casa, va a dar vuelta. Y eso se agarra también la sustancia, decir: bueno, yo no soy el culpable, lo dice la adicción. Y el adicto que lo niega todo. Entonces, ¿cómo nos vemos ahí? Uno que se lava las manos, el otro que es misericordioso y el otro que no quiere saber nada. El otro que... Entonces, imagínate vos una sociedad colmada de eso. Vamos ahora al comentario de nuestro querido amigo, ¿cierto? Las empresas que producen tabaco, por una ley de mercado, quieren que se venda más tabaco. Entonces, claro que dicen que fumar puede ser dañino para la salud, pero empiezan a hacer también un tabaco que tenga menos alquitrán, o un tabaco que tenga menos nicotina, o que si lo tiene en igual proporción, un filtro que lo proteja. Y ahora va a ser con filtro de carbono. Yo me acuerdo, con 1, con 2, con 3 filtros. O fumarlo en pipa, o fumarlo en esto, o fumarlo en otro, o fumarlo bajo el agua ahora con un bong. Hay tantas cosas. O comértelo, o olértelo. O olértelo. Yo he olido tabaco, pues, y no quiero decir que yo esté en otros planos, pues, pero yo he olido tabaco. Eso es una situación que sigue siendo parte del problema. Voy a hablar de la solución. La solución es rendirse. La solución es rendirse, es admitir. La solución es decir: tengo un mal concepto, tengo una historia mal contada, estoy mal informado, aquí hay algo peligroso, aquí hay algo que aparentemente viene a beneficiar mi vida, pero que no la está beneficiando. Aquí hay algo que me está dando una felicidad falsa, un alivio falso. El que consume alcohol u otra droga experimenta un alivio, y cada quien tiene derecho a la autocomplacencia. Cada quien tiene derecho. Pero como dicen los venezolanos, la sustancia en manos de un adicto es más peligrosa que un mono con un cuchillo. Más peligrosa que un mono con un cuchillo. Meter a un mono en este cuarto donde estamos aquí encerrados con un cuchillo, es peligroso ese mono, peligrosísimo. Entonces la sustancia en manos de un adicto es más peligrosa que un mono con un cuchillo, porque no tiene responsabilidad. Entonces el juez dice: sí, hombre, este hombre no es responsable de lo que hizo, porque en ese momento su mente estaba anulada. La Margarita, no hubo intento, yo me fui, no sé por qué, por las olas y el viento fui la estrella y la corté. La pregunta del millón es, ¿cada cuánto este hombre pierde el control? La pregunta del millón es,
¿Qué puede hacer este hombre para recuperar el control? La pregunta del millón es, ¿este hombre tiene la capacidad de recuperar el control con la misma inmediatez con la que lo pierde? No. Y sin embargo, el buen abogado, el abogado humano y el juez humano que saca al homicida involuntario de la cárcel, lo que está haciendo es prolongándole su sentencia de muerte, porque no le está dando un tratamiento integral, no le está dando una solución, está ahorrándole un proceso de enmienda, apenas uno de los pasos. Y a eso voy. El programa de Alcohólicos Anónimos es un programa público. Cualquiera puede hablar del programa de Alcohólicos Anónimos. Hay comités de cooperación con la comunidad profesional que permiten que personas no alcohólicas hablen del programa de Alcohólicos Anónimos a quien en realidad lo necesita. Por ejemplo, un juez que le hable al adicto. Por ejemplo, el policía que le hable al adicto. Por ejemplo, el doctor que le hable al adicto. Por ejemplo, el cura que le hable al adicto. La persona no adicta hablándole a un adicto. ¿Por qué se llama el programa de Alcohólicos Anónimos? Porque sus fundadores tenían el estigma del alcohol. Pero en realidad se llama el programa de los 12 pasos. En realidad se llama el programa Conócete a ti mismo. Otros le dicen el programa Pare de sufrir. El otro le dicen el programa de la vida feliz y útil. Otros les dicen el programa del crecimiento espiritual. Y todos son verdaderos. Porque ahora, gracias a esa naturaleza, están Narcóticos Anónimos. Gracias a esa naturaleza están Narcóticos Anónimos no solamente para los marihuaneros, no solamente para los cocainómanos, sino para aquellos que son adictos a la insulina a veces, o son adictos al tafil, o a las benzodiazepinas, o a los tranquilizantes, o a dormir. Y ahí están también Overeaters Anonymous, los comelones anónimos. Voy para allá. Los Overeaters Anónimos. Están los jugadores compulsivos, los ludópatas anónimos. Están los neuróticos anónimos. Están los adictos al sexo. Hay un chiste de una muchacha que llegó a un grupo de estos de 12 pasos. Soy fulana y soy adicta al sexo. Todo el mundo ofreciéndole una taza de café. Le traigo una taza, señorita, le traigo una taza de café. Porque somos adictos a todo aquello que nos llena. Somos adictos a todos aquellos que nos da una solución temporal. Por eso es que la solución de este problema es una solución espiritual, porque el espíritu tiene una connotación eterna. ¿En qué consiste el despertar espiritual? En poder hacer una analogía de mi vida temporal a mi vida eterna. En poder hacer una simbiosis de la transformación de mis paradigmas temporales a mis paradigmas eternos. ¿Cuántas personas hemos sido beneficiosas de poder decir que independientemente de la religión, cuántas personas se han liberado con una palabra, aparezca en la Biblia, aparezca en el Torán, aparezca en el Torá, que dice, fuiste elegido desde antes que naciera, te conozco desde antes de nacer, conozco el número de los cabellos que te han en tu... ¿Cuántas personas nos hemos aliviado con esa promesa de identidad cuando nosotros no hemos podido entender quiénes somos? Y se nos ofrece una solución de fe. Y en esa solución de fe dice, en vez de creer que no valgo nada, a creer que vengo criado desde antes de los tiempos, que vengo con una identidad y un propósito de visión, y elijo creer en algo que me dé satisfacción y que ya no tengo la culpa que me arraigue a otro concepto, pues me libero, y eso se llama despertar espiritual.
Ahora, quiero hacerlo más sencillo. Si el origen de todo esto está en la solución del programa de Alcohólicos Anónimos y ustedes que están sentados conmigo o las personas que me estén viendo tienen problemas con el alcohol u otro tipo de sustancias, visiten un grupo de Alcohólicos Anónimos. En esos grupos está la información necesaria. Hay documentos, hay panfletos, hay libros, hay literatura. Se comparte fortaleza y esperanza con las personas que están ahí. Visiten un grupo, porque por gracia del poder superior, las personas que han sido afectadas por este fenómeno son las únicas certificadas para poder pasar un mensaje de vida. Y con eso quisiera dejar que estos grupos, en su función espiritual, hagan de lo suyo. Y terminar con esta exposición académica, primero dándole las gracias por la respetuosa audiencia de ustedes. Segundo, por la participación que han tenido. Y tercero, que creo que este tipo de dinámica pueden abrir el espacio a través del respeto que ustedes tienen como intelectuales y actores sociales en este país para que tengamos una sociedad mejor informada. En Nicaragua tenemos un modelo que se centra en las personas, que se centra en la familia, que se centra en la comunidad, y este tipo de información puede reproducirse a todo nivel. Además que creo que la perspectiva con la que se ha enfocado no desperdicia ni una sola palabra, y creo que esto está siempre en el amor, en el respeto al demás ser humano, a no descalificar a nadie, a mirarlo con misericordia, pero por supuesto con una responsabilidad. En Nicaragua estamos construyendo una nación, y en la medida en que lo hagamos con más responsabilidad, vamos a ver mejores frutos para nosotros y para las generaciones que vienen. Yo termino agradeciendo este día, que es el aniversario de nacimiento de mi hermano Manuel Onelli, y también dándole gracias a Dios de esta oportunidad de honrar la memoria de Aldo Díaz Lacayo, que es el promotor de este foro de la controversia, donde se tocan este tipo de temas que fortalecen el pensamiento y los criterios, y sobre todo para un mundo mejor. Con esto nos despedimos, les agradezco, muchísimas gracias.